Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambio de Grado. El 2024, la Organización Meteorológica Mundial determinó que la temperatura a nivel mundial fue 1.5 grados más alta de lo normal. Pero, ¿cómo afecta esto a las ciudades? Para hablar de ese y otros temas asociados, estamos junto a Valentina Mazuela, quien es directora del proyecto de Corporación Ciudades. Hola Valentina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, bien también. Qué bueno. Mira, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de investigar sobre estas ciudades en particular? Mira, había una pregunta que estaba dando vuelta, que es la misma que tú me comentas, como cómo hay ciertas comunas que están más afectadas que otras en episodios de olas de calor. Y que podría ser intuitiva la respuesta, porque uno diría, bueno, hay ciertas condiciones, que hay ciertas comunas que reúnen, otras que no tienen. Pero hicimos el estudio y revisamos imágenes de 10 años de la NASA para ver cómo se comportaban las comunas del Gran Santiago ante episodios de olas de calor. Y vimos que en el verano del 2019 al 2020 había sido la oportunidad donde habíamos registrado las más altas temperaturas, pero que además en ese mismo verano habían comunas que se comportaban de forma disímil, o sea, que este episodio de olas de calor afectaba más fuertemente a otras. Y ahí hicimos un estudio y analizamos y levantamos las 10 comunas que están más afectadas o más expuestas ante olas de calor. Y que también tenía que ver con ciertas condiciones que esas comunas tienen y que otras no tienen. Exactamente. Entonces ahí hicimos este análisis y ahí levantamos cuáles eran estas 10 comunas, que entre ellas está Renca, Quilicura, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillo, Cerro Navia, Lo Prado, Lo Espejo, y ahí me faltan dos, mira, Conchalí y Pudahuel. Exacto. Oye, ¿y qué definición o cómo definieron ustedes lo que se entendía por olas de calor? Al final son episodios que duran por lo menos o sobre 32 grados por más de 3 días consecutivos. Entonces, ahí empezamos a ver en estas imágenes de 10 años cuántos episodios habíamos tenido de esas características. Fue un trabajo igual. Claro, entonces hicimos este estudio para ver cómo podíamos priorizar, cómo podíamos iniciar un trabajo que tuviera como base los datos también. Exactamente. Y el estudio se centró en la región metropolitana, ¿verdad? Sí, está solamente en la región metropolitana, en el Gran Santiago. Pero además ahí hicimos un doble clic a ese estudio, porque en el fondo lo que nos preguntamos es, bueno, de estas 10 comunas más afectadas, deben haber ciertos barrios donde las acciones se debiesen priorizar. Perfecto. Y en este doble clic lo que hicimos fue, tenemos que tener alguna metodología que nos permita identificar cuáles son barrios prioritarios y cuáles podrían ser barrios para después, no prioritarios, para después. Había que partir por algo. Había que partir por algo. Claro. Y entonces, en estas 10 comunas hicimos el trabajo de cada unidad vecinal. Estuvimos analizando la cobertura vegetal o la disponibilidad de áreas verdes, la densidad habitacional, o sea, cuánta gente vivía en cada unidad vecinal, hay algunas que viven más y otras menos, y la vulnerabilidad socioeconómica. Entonces dijimos, estas tres dimensiones las vamos a evaluar y las vamos a puntuar para ir identificando ciertos barrios que dentro de estas comunas más afectadas debiesen ser prioritarios. Y ahí levantamos entonces, de estas 10 comunas, 12 barrios prioritarios que tenían menor disponibilidad de áreas verdes, que son muy densos habitacionalmente, o sea, que vive mucha gente y que además tienen un componente ahí de vulnerabilidad socioeconómica que es importante. Esa es la relación entonces, la relación de vulnerabilidad, pero además que estén siendo afectadas por este tipo de eventos extremos que están asociados a el cambio climático. Exacto, sí, y al final, o sea, tiene que ver un poco con la teoría de cómo estas condiciones al final hacen que las comunas o aquellos barrios tengan menos condiciones para enfrentar estos episodios de meteorológicos adversos, sean olas de calor o sean otros. Sí, porque entiendo también que el estudio relaciona también a las comunas que no solo son afectadas por olas de calor durante el verano, sino que también sufren de inundaciones en la época de invierno. Sí, ahí hicimos mira, este sería como el tercer clic en el fondo, pero uno tenía que ver esto con reconocer que habían ciertas condiciones
inundaciones en ciertas comunas y ciertos barrios Claro. que afectaban más gravemente, que se habían más afectados ante olas de calor. Pero por otra parte, Sí. hicimos este estudio de susceptibilidad ante inundaciones, que tenía que ver con cómo las comunas son más propensas a sufrir episodios de inundación ante algún eventual aumento de caudal, Claro. porque están cercanos a un río, o ante caídas de precipitaciones más intensas en sectores que ya no tienen cobertura como para absorber esas precipitaciones. Claro, entiendo que ese Sí. es un factor fundamental también. Sí. Y tú me dices que entonces tomaron 10 años para evaluar estas imágenes, Exacto. para evaluar entonces el comportamiento de las olas de calor. Sí, En sí. particular, ¿qué periodo tomaron? Tomamos 2010 a 2020 para olas de calor. Ah, ya. Y susceptibilidad de inundaciones, ahí tomamos otros indicadores Ya. que tenían que ver con altura, con pendiente, con la calidad de áreas verdes que tienen las comunas. Entonces, cómo podíamos ir reconociendo ciertos elementos que hacen que ciertas comunas se comporten de mejor manera ante lluvias intensas que otras. Perfecto. Y mirándolo en tipo de ya la construcción de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de infraestructura está más vulnerable o qué tipo de infraestructura debiese ser ideal para reconstruir la ciudad? Sí. Porque entiendo que también hay toda una política Sí. que trata de reconstruir las ciudades, de hacer ciudades resilientes, Sí. que puedan adaptarse a los efectos del cambio climático. Sí. Mira, yo te cuento, estos dos estudios un poco insuman lo que viene a ser esta coalición de fundaciones que se llama Barrios por el Clima. Ya. En el fondo junta 5 instituciones. Ahí está Reforestemos, Patio Vivo, Bosco, está Mi Parque y además se sumó el Magíster de Arquitectura Sustentable de la Católica. Ah, ya. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, hay algo que podríamos hacer desde el sector privado y que en colaboración con el sector público, dadas estas priorizaciones y estas comunas que ya identificamos, debiésemos estar pensando algo. Entonces fue una invitación un poco a estas 5 instituciones para ver cómo podíamos ir interviniendo o de qué manera o por qué teníamos que partir. Ya Claro. sabíamos los lugares, pero qué específicamente teníamos que partir. Y ahí lo que hicimos fue reconocer ciertas cosas que podríamos estar haciendo entre estas 4 fundaciones, más el magíster, en espacio público y también en patio educativo, que tenían que ver Ya, con perfecto. construcción de refugios climáticos, por una parte, Exacto. con apoyo en la estrategia de arbolado urbano Ya. y también con ir implementando estos bosques de crecimiento acelerado, bosque Miyawaki. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos ir dotando de infraestructura verde de calidad a estas comunas que están más propensas o susceptibles a ser afectadas por olas de calor y por inundaciones, Claro. para que respondan de mejor forma y con soluciones basadas en la naturaleza? O sea, no es nada complejo, o sea, es volver a traer la naturaleza a la ciudad para que respondamos Claro. de mejor forma y las dotemos de mejores respuestas a estos eventos climáticos adversos. Eso es lo que tú mencionabas recién. Esos son un tipo de soluciones Sí. basadas en la naturaleza que también han estado ahora en boga para Ujú. poder dar respuesta a esta situación que no solo afecta a la ciudad de Chile, sino también a ciudades de todo el mundo. Sí. Hay otras ciudades, entiendo, que en Europa sobre todo han comenzado, llevan tiempo con este tipo de iniciativas, ¿no es cierto? Sí, o sea, Sí. hay una serie de implementaciones y de ajustes que podríamos estar haciendo respecto a cómo hacemos plazas, cómo intervenimos los bandejones centrales, Claro. estos espacios que para nosotros son súper cotidianos. O sea, en todas partes vemos que o hay algún pedacito residual que Sí. uno diría lo podríamos estar interviniendo. Bueno, volvamos a intervenir con algún foco en específico y sobre todo en estas 10 comunas y en estas otras 6 que están doblemente afectadas por inundaciones y Exacto. por olas de calor, que podríamos estar repensando. O sea, con infraestructura verde de calidad, construyendo refugios climáticos, implementando sistemas de drenaje urbano sostenible, que también son todas soluciones basadas en la naturaleza que podemos implementar en la ciudad y que
permiten que las comunas y las ciudades respondan de mejor forma a estos episodios que están asociados a cambio climático. Claro. Cuando hablamos de infraestructura verde, ¿qué ejemplos nos podrías dar como para bajarlo, ¿no es cierto? Porque uno no tiene en la mente así como infraestructura verde, de repente se me imagina un edificio con algún tipo de patio arriba, no lo sé. Sí, son todas estas cadenas de entramado verde que podría ser desde, o sea, se considera desde huertos urbanos. Cuando uno en una comuna o en una ciudad identifica todos los huertos urbanos comunitarios, también son las plazas, los bandejones centrales, los corredores biológicos, los cerros islas, los parques, son todos estos parches verdes que uno empieza a conectar y empieza a hablar de infraestructura verde, que es distinta a la infraestructura gris que tendría que ver con carreteras, con caminos, claramente, y que de alguna forma también esta infraestructura nos ayuda a más o menos mantener o no incrementar la temperatura. Totalmente. Cuando se registran este incremento de las temperaturas máximas de las ciudades, y sabemos que dentro de las ciudades el factor urbano, el cemento, podríamos decir, incrementa las temperaturas, y esto, por otra parte, hace que las temperaturas entonces no alcancen extremos, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, uno eso, y dos, permitimos que haya infraestructura verde de calidad, plaza y parque, para personas que muchas veces no tienen acceso a áreas verdes de calidad, puedan ir a refugiarse. Y por eso el refugio climático tiene todo este concepto que es real. Tiene todo el sentido también de ciudadanía, de hacer comunidad, además de el significado verde en pos de adaptación al cambio climático, también de crear comunidad, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, ¿cómo permitimos que estos espacios de encuentro para todas estas vecinos y vecinas que muchas veces no tienen dónde más, sean espacios de calidad, sean espacios planteados con un objetivo en específico, y ahí entonces vamos uniéndonos en esta coalición y vamos construyendo barrios por el clima. ¿No es cierto? Total. Que está muy de la mano también con las nuevas políticas o medidas que se deben implementar. Tú hablaste también de un conjunto de actores que están involucrados en este estudio, en este plan, ¿no es cierto? Y la comunidad en sí, ¿también está involucrada? Sí, pues súper importante. Sí, por eso. Porque en realidad los vecinos ahí. Sí, y además que de repente vemos, es un calor nomás. No, pues, es un calor que con el tiempo se va a ir incrementando y que por tanto estamos haciendo esta iniciativa de Barrios por el Clima por algo. Pero entonces lo que necesitábamos también era esta tercera patita que tenía que ver con cómo reconocemos que las comunidades también tienen que ser parte de esto, que los diseños tienen que responder a lo que ellos también esperan de sus espacios, a sus propias necesidades. Pero que también tenemos que hacer ahí una pega de ir educando respecto a estos efectos del cambio climático y que en el fondo van en detrimento de la calidad de vida de las personas. Y al final ahí había como un link necesario de esto no es una plaza solamente, esto no son árboles solamente puestos porque sí, sino que cumplen una función y que las mismas comunidades también los vayan ocupando y promuevan y hagan deseable el uso también. ¿Qué otro? Sí, lo entiendo perfectamente. Y siempre involucrar a la comunidad es mucho más también efectivo para la implementación de las medidas, ¿no es cierto? Porque todos en ese caso nos sentimos involucrados en las nuevas soluciones que se le otorgan a estos efectos del cambio climático. ¿Qué otro tipo de soluciones ustedes han visto, han planteado o tienen en mente hacia el futuro? Mira, por el momento tenemos esto, o sea, estamos viendo ahí fuerte con soluciones basadas en la naturaleza respecto a barrios por el clima y en el fondo haciendo también visible que es algo posible. O sea, no es algo que tengamos que hurgar mucho ni que traer una tecnología mega sofisticada que no esté, sino que como política nacional podría ser interesante, como políticas locales y comunales podría ser interesante también de explorar. Entonces ahí estamos empujando desde esto que es básico pero necesario y que es replicable. Entonces, estamos ahí con esto y viendo entre patios de aprendizaje con refugio climático y mezclando distintos contextos en los que se puedan implementar estas soluciones basadas en la naturaleza y que den respuesta a eventos climáticos
adverso. Entiendo, perfecto. ¿Podríamos recordarle a las personas que nos acompañan qué son los refugios climáticos para poder tenerlo bien presente siempre? Sí. Y si es que ahora caminamos por la ciudad y vemos un espacio verde, decir, ¿esto es Sí. o no es un refugio climático? Es una buena pregunta, Sí. porque también nos hicimos, o sea, desde las distintas fundaciones, Mi Parque, Bosco, Reforestemos y Patio Vivo, decían, bueno, ¿cómo le damos este sentido de refugio climático? Claro. Como alguien que pasa por la calle va a saber Para esto. poder decir. Entonces, tienen ciertas particularidades que hacen distinto una plaza. Por ejemplo, Claro. tiene un porcentaje de sombreado que es más alto Ya. y que además ese porcentaje de sombreado tiene que provenir idealmente de fuentes naturales. O sea, Perfecto. porque hicimos alguna estrategia de arbolado Ya. o implementamos sombreaderos donde especies también se van apoderando de Ok, ese entiendo, sombreadero. claro. Los colores también son colores reflectantes, o sea, Ya, idealmente más perfecto. claritos No para están que no... absorbiendo la radiación. Exacto. Claro. Y que además, como es refugio climático, tiene especies de diferentes estratas, o sea, que idealmente tengamos este sombreadero, tengamos Claro. árboles, pero que también tengamos un espacio donde pasemos por entre medio y se sienta más fresquito. Claro. Y además tiene que tener mobiliario para la estancia, o sea, los refugios tienen que invitar a que las personas Mira. lo ocupen y lo Ya, utilicen. perfecto. Y ahí podríamos también empezar a ver especies de consumo hídrico bajo. Claro, eficiente, consumo eficiente del exacto. recurso hídrico. Sí, pero así como a grandes rasgos, Eso, eso tiene pues. que tener mucha área de sombreado, tiene que tener colores claros. Si ven alguno por ahí también Eso lo van a ir mismo, para ir identificando. reconociéndolo cuando nos paseamos por la ciudad y poder Totalmente. decir, Y- eso es un refugio Bueno, y esperemos climático. que más refugios climáticos vayan, no solamente en estas 10 comunas, sino en muchas Claro. más. Y que además promueva la estancia, o sea, que tenga una estrategia de arbolado, que tenga mobiliario y que la gente y las personas todas puedan ir, sentarse y disfrutar de esos espacios que además de ser lindos, Sí. son útiles. Exactamente. Oye, Vale, y en torno a las inundaciones, Ujú. ¿qué soluciones han podido plantear o han implementado en estas comunas que están dentro del Sí. estudio? Ahí lo que estamos viendo es porque este es el estudio inicial. Yo te Sí. estaba contando, en la estrategia del estudio de olas de calor ya tenemos más o menos Avanzado. una respuesta. Ya, perfecto. Hicimos este consorcio, invitamos a estas fundaciones para ir implementando distintas acciones en estas comunas prioritarias. Claro. Ahora, en el estudio de susceptibilidad a inundaciones, ahí tenemos que empezar a barajar distintas opciones que podríamos Ya. hacer. Una tiene que ver con implementar en estos mismos espacios de áreas verdes, que son plazas, parques, bandejones, sistemas de drenaje urbano sostenible, que tiene que ver con, por ejemplo, jardines de lluvia, o sea, que estas lluvias intensas tengan un lugar donde se ¿Acumulen? se acumulan Y y se van utilicen. infiltrando o se utilizan o se Ya. van infiltrando de a poquito, Ya, ¿no? perfecto. Entonces tiene un lugar de retención donde conduce, sigue el flujo natural del agua, las retiene y después naturalmente va infiltrando, pero Súper de a poco. interesante. Entonces no tenemos esta... Este colapso por lluvias exacto, intensas que también están súper asociadas a uno de los efectos del cambio climático, las lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, Sí. y que en general las ciudades no están preparadas Ujú. para recibir este tipo de eventos climáticos, Sí. eventos meteorológicos, ¿no es Sí, cierto? totalmente. O sea, El- recién ahora estamos como viendo que las comunas tienen que tener su plan de acción local contra el Exacto. cambio climático, pero esto es reciente. O sea, Sí, me imagino. eh, ¿Han pensado en replicar o en avanzar hacia otras comunas, otras ciudades del país? Sí. ¿Tienen ya algún proyecto, por ejemplo? estamos viendo, Ya. a mí me encantaría, Sí, pero, por supuesto. pero por ahora estamos focalizados en las 10, queremos ir avanzando, ahí tenemos algunas conversas con Viña del Mar, por ejemplo, y claro. cómo también estos efectos de olas de calor Sí. hacen que la ciudad esté más propensa a incendios Sí, y totalmente. cómo áreas verdes que podríamos estar implementando con perspectiva de espacios resilientes pueden hacer que una comunidad esté menos propensa a un incendio, por ejemplo. Claro. Em,
¿qué es lo que podríamos entender como espacios resilientes? Porque es para la gente en general muy amplio el concepto. Sí, en general. sí. Incluso yo también a veces me cuesta entenderlo o depende del área o el sector en el que se utilice, es difícil de entender. Sí, al final, mira, dentro de la resiliencia se habla de adaptación y mitigación. Hay ciertas medidas que uno podría estar clasificando en estos dos ámbitos. Pero en particular, como una ciudad resiliente ante el cambio climático, tiene que tener no solamente elementos como de información y educación a la comunidad, sino también de cómo hacemos que la infraestructura que vayamos haciendo, sea en bien nacional de uso público, sea cómo construimos, sea cómo diseñamos las calles, vayan respondiendo de mejor forma a los distintos efectos climáticos adversos. Entonces hay una serie de cosas que se podrían estar haciendo y que se podrían estar visualizando para que sea una ciudad resiliente. Exacto, no se trata entonces solo de construir por construir, sino también de ir pensando en cómo vamos mejorando hacia los efectos que tiene el cambio climático, en este caso olas de calor o las inundaciones en la ciudad. Totalmente. ¿No es cierto? Sí. Oye, Vale, también hay una situación o casos asociados que tienen que ver con que este tipo de fenómeno también dentro de las ciudades, al momento de experimentar mucho calor, como pasa en las urbes y en este caso en ese tipo de comunas, también la salud física se ve afectada, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos hablar o cómo beneficiaría en realidad este cambio hacia una ciudad más resiliente o estas ciudades más bien que consideren ambientes verdes? ¿Cómo afecta en beneficio, entiendo, a la salud de las personas? O sea, porque al final estos episodios de, por ejemplo, calor extremo, hacen que muchas veces las personas tengan o shock térmico por calor, y hay un montón ahí de condiciones de salud que se podrían asociar a estos eventos de calor extremo. Entonces, lo que hacemos interviniendo los distintos espacios, no solamente a través de Barrios por el Clima, sino que todas las estrategias comunales de adaptación, hace que existan espacios de descanso para que, por ejemplo, una persona que tiene que ir al trabajo en horario de calor, en el verano, exacto, no esté por una vereda quemante, sino que pueda disponer de estos espacios para ir parando, para ir bajando la temperatura, y después seguir. O sea, tiene toda esta lógica de entender que las ciudades no van a parar, que quienes trabajamos tenemos que ir al trabajo, pero que esos trayectos y esos desplazamientos sean mucho más seguros, que las personas incluso que no van a trabajar, que sean niños o abuelos y abuelas que estén en las casas, puedan ir a estos espacios y que estén efectivamente mucho más fresquitos, y así también prevengamos estos episodios de calor que muchas veces... Los golpes de calor. Exacto, que muchas veces hacen que los centros de salud se llenen. También. Sí, se entiende perfectamente. Ya, Vale. Y finalmente, ¿qué mensaje podríamos dejarle a la comunidad, a las autoridades respecto al avance de estas iniciativas, de este tipo de iniciativas que en realidad van en favor de todos quienes vivimos dentro de la ciudad, incluso quienes paseamos, los que somos, ¿cómo se dice? Ambulantes, puede decir, no sé, los que vamos y volvemos a la ciudad, No, yo creo que hay tres cosas importantes. Uno, cómo hacemos o cómo incorporamos todos acá en Santiago y en otras ciudades, que la resiliencia hace que las ciudades sean más justas, o sea, que todos debiésemos poder tener acceso a estos espacios verdes de calidad, que no solamente estén concentrados en unas partes, y que podemos ir construyéndolo entre todos. Segundo, tiene que ver con esta idea de este es un problema gigante, o sea, es tremendo, y porque se nos viene a paso adelantado. Entonces yo creo que ahí la colaboración es clave, y Barrios por el Clima tiene esto de poder convocar y congregar a distintas fundaciones que ya existían hace años, pero que en el fondo los invita a ponerse de acuerdo por un tema en específico, por una intervención en específico, y que asimismo, como colaboramos en el sector,
privado, podríamos eventualmente estar colaborando privado-público de una escala mucho más grande para, en el fondo, responder a estos efectos climáticos adversos. Y tercero, tiene que ver con las soluciones están mucho más cerca de lo que creemos. Y en el fondo la respuesta siempre está en la naturaleza. Sí. Yo creo que hay algo ahí de lo que tú me preguntabas, como en que siempre estamos pensando en unas cosas tremendamente innovadoras. Exactamente. Y hay algo lindo de esto que es, lo podemos hacer en todas las comunas, lo podemos replicar y en eso estamos convencidos desde Barrios por el Clima, que es una política que se puede implementar, que se puede replicar y que da solución a tremendos problemas que ya vemos todos los inviernos y todos los veranos, que son estas olas de calor y estas lluvias intensas que dejan 155 puntos críticos, pero ya mega estudiados. Y nos van a seguir acompañando hacia los años que vienen, y como tú también mencionabas, se viene con todo, más temprano que tarde en realidad, y ya estamos viviendo los efectos de estos mismos efectos de inundaciones y también de olas de calor en distintas ciudades, no solo también acá en Santiago. Sí, así es. Muchas gracias, Vale, por acompañarnos en el programa de hoy. No, gracias a ti. Gracias a todos por acompañarnos en Cambio de Grado. Nos vemos en el siguiente capítulo.